Pero antes, el catolicismo romano tenía derecho sobre la educación, los cementerios y los cultos. Y nadie más podía meterse en el territorio chileno a imponer otra religión, mucho menos los protestantes. Estamos hablando de 1925. Ya. Esta breve historia nos dice que el cristianismo perdió su esencia y doctrina bíblica y cristiana cuando se hace Estado, adquiriendo los intereses de Estado. ¿Cuáles son los intereses de un Estado? Dominio de territorio y personas, fuerza económica para sostener su dominio. Recordemos que la Iglesia Católica fue el propietario feudal más grande de Europa durante el Medioevo. ¿Qué más? ¿Cómo sostiene esa economía? Con un ejército, la Guardia Suiza, o alianzas con algún país que tuviera un ejército poderoso, en el caso de España. Entonces, para sujetar, y el otro instrumento fue el terror, la Inquisición, que se usó para intimidar, reprimir, acusar, asesinar a los opositores. Y cuando se adquieren los intereses de Estado, la doctrina se acomoda a las necesidades del dominio político. Por ejemplo, el catolicismo romano rompe con el cristianismo cuando se jerarquiza, cuando comienza a decir que la supremacía del obispo de Roma está sobre todos los demás obispos. Y cada obispo en Europa actuaba como el Papa, cada uno eran pequeños papas. Y tenían derechos económicos, derechos religiosos y derechos de vida y muerte sobre la población. Entonces ya no es una reunión de los santos que son guiados por ancianos, ¿no? Y que estudian la Biblia. No. Ahí hay una imposición de tipo estatal. ¿No? Entonces se acomoda a la necesidad de ser Estado, de gobernar, de pedir impuestos, de castigar y asesinar, ¿no? Con sus leyes usando la Biblia. Entonces eran todos pequeños papas y ya no eran la iglesia independiente, iguales entre ellos, pastoreados por un equipo de ancianos, sino que se transformaron en una estructura política imperial, eliminando el sacerdocio de cada creyente, formando un sacerdocio pagano y burocrático. Esto nos lleva al segundo punto, la dimensión religiosa, ideológica del catolicismo romano. El catolicismo romano, cuando se hace Estado, absorbe los cultos y las ideas de religiones paganas y las cristianiza. Por ejemplo, el culto a los demonios, una fiesta que se tenía en el norte de Europa, que se llamaba, ¿cómo se llamaba la fiesta? No era Halloween, pero era parecida. Y el 31 de octubre, el catolicismo romano, ¿cómo la llamó a esa fiesta? El Día de Todos los Santos. El cristianizó, ¿no? Pero era un culto a los demonios. Después, por ejemplo, el culto a la mujer y al niño, muy popular en Oriente y en Europa, la cristianizó. Le puso la cara a la Virgen María y el niño Jesús. Porque ese culto es muy antiguo, es precristiano incluso. Con la figura de la Virgen María y del Señor Jesús, el niño Jesús. El culto a los dioses diferentes, como Dios del mar, Dios de la lluvia, Dios de los artesanos, Dios de las cosechas, Dios de los enamorados, etc. Se le puso las caras de los santos. San Isidro, de la lluvia, de San Antonio, de las cosas perdidas. Eso es pagano. Es ponerle cara cristiana a un culto pagano. Es muy popular dentro de la Iglesia Católica. Y estas son las formas en que se fue cristianizando cultos paganos. Por ejemplo, aquí en Chile, la fiesta de la tirana. La fiesta de la tirana es una fiesta diabólica, de culto al diablo. Pero la tomó la Iglesia Católica y la cristianizó.
y hacen misa, y es para Dios, y es para la Virgen, y es para aquí. Y eso es lo que ha venido haciendo a través de los siglos. Entonces, el cristianismo original, bíblico, que vemos en los apóstoles, los primeros padres, desapareció. Ellos son un cúmulo de supersticiones cristianizadas, o puestas con un ropaje bíblico. Y lo otro, que el Papa es sucesor de Pedro. Pero esa mentira se cae sola. Pero escuchó varias declaraciones, sí, aquí tenemos al vicario de Cristo, sucesor de Pedro. ¡Qué alegría! ¿Cómo tener a Cristo en Chile? Dios mío, pobre Cristo. Pero si usted lee Romanos 16, la carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Roma, en la última parte del capítulo 16, saluda a los hermanos que están en Roma, y no aparece Pedro. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, la iglesia ya existía, no la fundó Pedro. Y en ninguna parte aparece Pedro. Segundo, por ejemplo, en segunda de Timoteo, cuando el apóstol está preso en la cárcel mamertina, que es una cloaca, y de ahí va al verdugo. Él escribe aquí a Timoteo y habla de algunos hermanos en Roma. Nunca menciona a Pedro. Y Pablo fue decapitado en Roma. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que Pedro no estaba en Roma. Es una invención de la historia de los católicos para decir que él es el primer papa. Es una historia completamente inventada para las necesidades de Estado de la Iglesia Católica. Y sobre el gran tema teológico que es la salvación de pecados por la fe en Cristo, el catecismo romano, como el catecismo del católico romano, es completamente anticristiano y antibíblico. Es una doctrina que ha sido elaborada en el tiempo, a comenzar del siglo V, y se formalizó en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1573, para responder y contraponerse a la reforma cristiana promovida por Martín Lutero, Calvino y otros. Pero antes de entrar, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Veamos qué dice la Biblia. Habacuc 2.4. Si ahí puede estar, por favor. Habacuc 2.4. Porque hay una cosa que nosotros decían delante del Papa, muy carismático, puede convencer de cosas antibíblicas, pero como te las pone tan bien, uno dice, debe ser de Dios. Pero nosotros tenemos que tener un referente. ¿Y el referente cuál es? La Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, y Él dice que es de Dios, veamos, ¿qué dice? Habacuc 2.4, ¿qué dice? Amén. Ya. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por Su fe vivirá. eso está en el Antiguo Testamento. No dice que el justo por la ley vivirá. Dice que el justo vivirá por su fe. Yo quiero leer Mateo 9, 20, 22, el encuentro del Señor Jesús con la mujer enferma. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella
Ahora, dice que no le dice que has sanado, le dice mucho más. Tú has sido sanada y has sido salvada. Entonces, ¿de qué nos habla la Biblia? De salvación por fe. Juan 4:36. Esto tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Juan 4:36, ¿qué dice? Amén. Ya. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Eso es Juan 4:36? Sí. Me equivoqué. Veamos 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Creer. El que cree es salvo, el que no cree no es salvo. Romanos 3:22 dice al 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el pago que tengo que hacer yo? Nada, el pago ya está hecho, solo poner fe. Veamos Efesios 2, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. ¿Qué dice? ¿Qué dice Gálatas 2:16? Ya, amén, hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso. Nadie será declarado justo por la obra de la ley o cualquier otra obra, sino por la fe en Cristo. Efesios 2:8, que lo conocemos todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios. Alguien puede estar en Apocalipsis 14:12. Juan, Apocalipsis 14:12. Amén. Ya. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe en Jesús. ¿Se fija? Toda la Biblia nos habla de qué cosa. Que la salvación, el perdón de pecados se obtiene por fe, por creer, por confiar en nuestro Señor. El catolicismo romano dice que la salvación es por fe, más las obras de caridad, más el cumplimiento de los sacramentos de la Iglesia, bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio, consagración sacerdotal, extrema-unción, y después haciendo mérito en esta vida, y que una vez muertos pasa al purgatorio para purgar los pecados con la ayuda de las oraciones y misas de los vivos de los muertos. Usted sabe que usted puede pagar, yo quiero en esta misa que se dedique a mi esposo muerto, usted le pasa 10 lucas y lo va a cantar el cura de la misa. Eso es invocación de muerte. Pero dice ¿por qué? Porque así sale más luego del purgatorio. Porque todos pasan por el purgatorio. Es decir, que Cristo no es suficiente. Tiene que ser Cristo, creer en Cristo, tiene que cumplir los sacramentos, hacer obras meritorias
y después de muerto vas al purgatorio y ahí se van a estar orando por ti, las misas, los parientes, qué sé yo, y después vas a salir. Más o menos ese es el programa que tienen los católicos. Entonces, y pasar al cielo de Dios y ser completamente santo. Entonces, la salvación es solo por la Iglesia Católica. Porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Porque ellos tienen lo que se llama, según el Catecismo Católico, ellos tienen los derechos de la gracia que Jesucristo les dio a la Iglesia para la salvación. Eso está declarado en el Catecismo oficial. Entonces no es solo un problema de... La Iglesia es un sacramento de salvación. La estructura de la Iglesia. Los curas son un sacramento de salvación, con sus sacramentos y mandamientos. Entonces, por ello la invocación de los santos muertos es válida para el catolicismo romano, pero es solo cristianización del espiritismo, porque es invocación de muertos. Y eso en Deuteronomio 18, 11, 12, Dios lo prohíbe, porque es invocación de muertos. En definitiva, el creyente se está ganando la salvación por cumplir con la Iglesia y no es salvo hasta que sale del purgatorio. ¿Cuándo? Solo el diablo lo sabe. 1 Corintios 7:1. 1 Corintios 7:1, hermano. Amén. ¿Ya? Dice, no sé si será. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. 1 Corintios Sí, 7:1. Mira, No, bueno. la segunda de Corintios. Disculpe, hermano. Disculpa. Ya, Amén. ya que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice? Perfecciona la santidad. ¿Cuándo? Después de muerto, en el purgatorio, ¿no? En esta vida. Cuando tú has creído en Cristo, comienza el proceso de santificación porque ha sido declarado justo ante Dios. Hechos 20:32. Cuando dice, y ahora hermanos, dice el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Esto significa santificarse y darnos herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la herencia? Vida eterna. ¿A dónde? ¿Cuándo? En esta tierra. Comienza el proceso. Juan 17:17. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso. ¿Ven? Es la oración del Señor Jesús, que clama al Padre y dice a estos que están en la tierra y a todos los que van a creer en la palabra de ellos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando de gente viva, no gente que se va a santificar en un purgatorio que no existe. Entonces, la salvación es por fe. ¿Y comienza dónde? Acá en la tierra. La justificación y la santificación se producen acá en la tierra. Hebreos 9:27. Lo leo yo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto es juicio. ¿Dónde está el purgatorio aquí? ¿Dónde está ahí? No hay nada, hay juicio.
de condenación o de salvación. Es decir, además que no hay, somos santificados en esta vida por la fe en Cristo. Y la obediencia a su palabra en esta vida nos hace conocer y amar y crecer en Cristo Jesús. Obediencia a su palabra en esta vida. Y los creyentes que mueren en Cristo en esta vida van a la presencia eterna con Cristo. ¿Se fija que hay una pequeña diferencia con el concepto de salvación de la Iglesia Católica? No me dice, tienes que tener todo, tienes que hacer buenas obras. No. En Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. No por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque las obras vienen después. Obras que Él prepara para los que creen en Cristo. Primero la fe, después las obras. La Iglesia Católica las equipara, incluso pone las obras en primer orden para crecer en fe. No, lo que hace crecer en fe es la palabra. ¿No? Y las obras son una señal, ¿no?, de que tenemos fe. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Amén. ¿Ya? Porque yo ya estoy para ser santificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Dónde está el purgatorio ahí? Sí. Yo voy a la presencia del Señor para el momento de recibir la corona de Él, que me va a dar el Señor, el premio, etc. El catolicismo romano ha pervertido el Evangelio completamente y está bajo anatema, junto con todos los seguidores de ellos. Gálatas 1, 8, 9, se los leo yo, y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea Anatema. maldito. Por eso el Vaticano, catolicismo romano, es un anatema. Porque ellos dicen que predican a Dios, predican el evangelio, pero es otro evangelio. Más aún, el Concilio de Trento, estamos hablando de 1545 a 1563, confirmó hasta hoy 125 anatemas. Y los 125 anatemas son contra la Biblia. Ellos decían que eran los reformadores, que eran herejes. Yo voy a leer algunos. Sexta sesión, Canon 12. Dice: si alguno dijere, tiene un vocabulario medio complicado, dice: si alguno dijere que la fe justificante no es más que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por amor de Cristo, o que es esta confianza solo aquella confianza nos justifica, sea anatema. Esto es oficial. Esto no ha cambiado. Otra. Canon 24. Dice: si alguien dice que la justificación, la justicia recibida, no se conserva ni tampoco aumenta ante Dios mediante las buenas obras, pero que esas obras no son más que los frutos y señales de la justificación obtenida, pero no la causa de su aumento, sea anatema. O sea, está contradiciendo Efesios 2:8 y 9. Y de otro. 13ª sesión, Canon 1. Dice:
Si alguien niega que el sacramento de la Sagrada Eucaristía, de la comunión y que el sangre, ¿no? La Sagrada Eucaristía, si alguien niega que el sacramento de la Sagrada Eucaristía contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en consecuencia, todo Cristo, pero dice que Él está en ella solo como señal, figura o símbolo, sea anatema. ¿Qué dice los evangelios? Sí. Leamos la Biblia. Ellos declararon qué cosa. ¿Qué dice eso? Está maldito. Y la blasfemia de la blasfemia, ¿saben cuál es? El vicario de Cristo. Lo voy a mencionar nomás. Esto es el anticristo. Porque el Señor Jesús nunca dejó un hombre, no digo a cargo de su iglesia, a cargo de su obra en la tierra. El que está a cargo de su obra en la tierra es el Espíritu Santo. Está en Juan 16 descrita la obra que el Señor Jesús declara que el Espíritu Santo cuando venga va a hacer y que está haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Entonces, no hay hombre para esa tarea. Entonces, pero no voy a referirme, no ahora sobre eso. El catolicismo romano no ha cambiado su perversa doctrina. Lo que ha cambiado la Iglesia Católica a través del tiempo es el vocabulario y el acomodo político. Y le voy a dar un solo ejemplo, que algo escribí por ahí en Facebook. Concilio Vaticano II, año 1962 al 65. La Iglesia Católica tiene un gran problema. Está desligada de su feligresía masiva en Europa y en América Latina. Y tiene un gran contendor que está creciendo, que es los evangélicos. Entonces, ¿cómo recupera prestigio, peso, influencia? ¿Saben lo que hicieron? Le dieron chip libre en América Latina a la teología de la liberación. La teología de la liberación dice que el cielo está en esta tierra, que los pobres tienen que redimirse a través de la revolución, el cambio social, que Cristo favorece. ¿Se acuerdan esos años que Cristo es revolucionario con el pelo largo, y Cristo que fuma pito y escucha rock and roll? Se sigue toda una figura de curas metidos en la guerrilla, curas metidos en las poblaciones haciendo agitación social. Pero así se recuperó la Iglesia Católica su influencia. Entonces, ¿cambió su doctrina? No, pero cambió su método para lograr ¿qué cosa? Influencia. Y es el proceso que está haciendo ahora este Papa. De eso no vamos a hablar hoy día, para decirle. Y que tendremos la visita del máximo representante de la perversión del cristianismo, que ha convertido el cristianismo en una doctrina satánica con papá bíblico. Yo le voy a decir la frase del Papa que pude anotar que en estos años ha dicho. Por ejemplo, y esto más o menos lo han dicho casi todos los papas, todos son hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces, primera de Juan, donde dice que el que acepta a Cristo, hecho potestad de ser hijo de Dios, no vale. La cruz fue un fracaso de Dios. ¿Me lo escucharon? Esta es la última que escuché. Jesús le pidió perdón a María y José porque pecó. ¿Por qué pecó? Cuando él tenía 12 años, que fueron a Jerusalén, tuvieron el templo, y ellos volvieron y no encontraron a Jesús, y tuvieron que volver y al tercer día encontrar entre los
los escribas y los doctores de la ley. Entonces, dije, ¿por qué no has hecho esto? Estábamos urgidos buscando. Entonces, el Papa supone que ahí en ese momento le pidió perdón, que un poco que había faltado respeto. Pero el pasaje no dice eso. Dice que Jesús le dijo, no sabéis que las cosas de mi Padre te van a dar. Ahora, si Jesús pidió perdón, quiere decir que era pecador. Entonces, fíjate cómo se interpretan esas cosas sutilmente, te va metiendo otra frase. La Biblia es un libro muy peligroso si lo leen y lo interpretan literalmente. ¿Sabe usted? Y dice, solo la Iglesia Católica, sus sacerdotes y sus teólogos tienen el derecho a interpretar. Así es. Otra, es peligroso decir, tengo una relación directa con Dios, sin la Iglesia Católica. Esto no lo dijo el Papa en medioevo, pero lo dijo este Papa que tenemos ahora acá. Otra, ser cristiano, si se es cristiano, tiene que pertenecer a la Iglesia Católica, porque fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Otra, el Corán es un libro de Dios. Otra, los islámicos son nuestros hermanos. Otra, los problemas del mundo son el rechazo a los inmigrantes, los pobres del sistema económico, el maltrato a la naturaleza, la ecología y la falta de inclusión. Conclusión, el problema del mundo no es el pecado, no es el arrepentimiento, no es la salvación para los cristianos, como la gente pecadora, no es la santidad, no es la condena eterna, no es el juicio, no son esos los problemas. De eso hablamos este Papa. ¿Qué tiene que ver con lo que sabemos de la Biblia nosotros? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Porque ellos juegan con algo. Ellos tienen un vocabulario que dice 2 o 3 palabras de la Biblia, ¿no? Pero el resto es toda mentira. Es un humanismo disfrazado de cristianismo. Incluso hay una facultad en una universidad que se llama la Universidad del Humanismo Cristiano. Si se es humanista, ¿se puede ser cristiano? Entonces, pero ellos lo hacen. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Todo cristiano debe conocer y entender la doctrina bíblica, sana y santa. Conociendo la verdadera doctrina podemos identificar la doctrina del demonio, que divulga el anticristo que nos visita. Porque la gente cuando no tiene idea de Biblia, no tiene idea de lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, cualquier cosa es buena. Cualquier micro es bueno, como dicen, para donde vaya. Tanto va para adelante. Pero eso es lo que está haciendo la gente. Entonces, cuando la iglesia se arroga el derecho de decir, yo solo puedo interpretar. Y cuando el Vaticano me dice que los primeros 10 capítulos de Génesis son un mito poético, entonces yo no entiendo la cruz. Porque la cruz es un efecto de ¿qué? Del pecado que entró en Adán y Eva. ¿Y dónde está esa miseria? ¿Entiende? Pero ellos, ¿usted cree que se contradicen? ¿Usted cree que ellos están amargados por eso? Ellos juegan con la ambigüedad. Algunos le dicen una cosa, a los evangélicos se ponen bien bíblicos y a los otros le dicen otras cosas. El Papa ha dicho, si un homosexual busca a Cristo y tiene una voluntad, ¿quién soy yo para escogerlo? Entonces, borrón del pecado y cuenta nueva.
¿Se fijan? Entonces, si alguien dice, ¡uy, qué misericordioso! No es misericordioso que Dios. Entonces, si nosotros no estamos apercibidos en la palabra, hermano, podemos caer hasta nosotros, emocionados. Que pastor, sí, lo que hay un cristiano. ¡Uy, qué papito maldito! Es el engaño más grande, más bestial, más elaborado, más sutil que el mundo haya tenido. Y es el enemigo más grande del cristianismo, porque aparece verdadero, pero es completamente falso. Usted a un católico no le puede decir, no, si nos prediquen el Evangelio. Solo Cristo salva, sin la Virgen María, los santos ni los papas. Y léale la Biblia. Aquí dice, el apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, no hay nadie que se nos haya dado el cielo para la salvación sino solo Cristo. Lo dice el primer año. Entonces es importante que usted, cuando vea las noticias, entienda lo que está diciendo este personaje y cómo va a ver a la gente, porque él sabe a quién se está dirigiendo. Y en esto son muy astutos, llevan siglos estudiando cómo la comunicación según el público que tienen delante. Bueno, los baños de masa, de multitud que se ha dado el Papa y la pompa oficial pueden hacer a un líder del mundo, para el mundo, que agrada al mundo y se preocupa de mejorar el mundo, como este Papa. Pero todo esto no impresiona a Dios, hermano. A nosotros nos puede impresionar, pero Dios no está, porque Dios no está en el negocio. Dios no está en el negocio de mejorar el mundo. Dios está en el negocio de salvar almas de pecadores arrepentidos por medio de la fe en Cristo. Y lo va a hacer hasta el momento en que hará juicio y destrucción de este mundo para su renovación por mano de su Hijo. El mundo no está mejorando, el mundo está empeorando. Termino con este versículo, 2 de Juan 9:11. Los dos son versículos, que no tiene capítulo. 2 de Juan, versículos 9 al 11. Juan. 2 de Juan, de 9 al 11. ¿Alguien que pueda abrir ahí, por favor, la puerta? Segunda de Juan, Sí, Juan adelante, del 9 al 11. Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Amén. Ya. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Al 11? Y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribir. Amén. Gracias, hermano. Me emocioné. Entonces, conclusión. Si usted quiere entender lo que está pasando, si usted quiere entender qué es lo que es el catolicismo romano, no te subirlo. Porque cuando usted conoce la verdad, puede identificar la mentira. Conocer todas las mentiras es más o menos lo mismo y es pérdida de tiempo. Pero cuando usted conoce la verdad, puede identificar perfectamente dónde está la mentira. ¿Eh? Bien, vamos ahora. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia, queremos darte las gracias, Señor, porque hemos podido tomar este tema, Señor, sobre la mentira, la falsedad, las cosas que se dicen en tu nombre sin que tú las hayas declarado en tu santa palabra. Padre,
Te agradecemos, Señor, por lo que nos has enseñado hoy día y siempre te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Yael. ¿Y la niña? Norli. Norli, el nombre raro. ¿Usted vive por acá cerca? Sí, aquí en Brasil. Aquí en Brasil. ¿Le interesa participar?